En la fiesta de Navidad de la empresa, el socio de mi esposa bromeó, un brindis por los ingenuos. La copa de champán de cristal se sentía fría en mi mano mientras estaba de pie en una esquina de la oficina del ático de Morrison & Associates, observando a mi esposa, Laura, moverse por la sala como si fuera la dueña, lo cual técnicamente era, al menos en un 30%. La fiesta de Navidad estaba en pleno apogeo, todo eran paredes de cristal y luces de la ciudad parpadeando bajo nosotros como diamantes esparcidos. Todos los que importaban en el mundo de la consultoría de Boston estaban aquí, vestidos para impresionar y listos para hacer contactos hasta que se les agotaran las tarjetas de visita. Soy Nick Avery y me gano la vida construyendo cosas reales, casas, edificios de oficinas, el tipo de estructuras que seguirán en pie cuando todas estas presentaciones de PowerPoint hayan sido olvidadas. Pero esta noche, me sentía como el que no encajaba con mi traje de confección, rodeado de gente que ganaba su dinero moviendo el dinero de otras personas. Damas y caballeros, la voz de Julian Holt retumbó por toda la sala, interrumpiendo la música de jazz y la charla educada. Estaba de pie cerca de los ventanales que iban del suelo al techo, su cabello plateado perfectamente peinado, su traje italiano hecho a medida probablemente valía más que el coche de la mayoría de la gente. Julian era el socio de Laura, el cofundador de la firma, y el tipo de hombre que pensaba que el encanto era un sustituto del carácter. La sala se silenció, todos los ojos se volvieron hacia él. Noté que Laura se acercaba más a Julian, su vestido rojo capturando la luz de la manera justa. Se veía hermosa, como siempre. Lástima que estaba empezando a darme cuenta de que esa belleza era casi todo lo que nos quedaba. Julian alzó su copa aún más, esa sonrisa ensayada extendiéndose por su rostro como mantequilla en una tostada caliente. Quiero proponer un brindis especial esta noche, por las asociaciones que funcionan, por el éxito que no deja de crecer. Hizo una pausa para crear expectación, sus ojos recorriendo la multitud antes de posarse en mí con una mirada que me hizo apretar la mandíbula. Por todos los maridos ingenuos que pagan las facturas mientras los verdaderos jugadores llevan a sus esposas a la cima. La risa que siguió me golpeó como una bofetada. No solo risitas educadas, sino una diversión genuina de gente que creía ser parte de una gran broma. Vi a Mónica Chen, una de las socias principales, casi derramar su vino mientras se reía. Serena Walsh, la reina del cotilleo de la firma, prácticamente soltaba carcajadas. Incluso algunos de los asociados juniors sonreían como idiotas. Pero fue la reacción de Laura la que realmente me afectó. Ella no se rió. Esbozó una sonrisa de suficiencia. Esa expresión fría y calculadora que había estado viendo cada vez más últimamente. La mirada que decía que sabía exactamente a qué se refería Julian, y que le parecía perfectamente bien. Tomé un sorbo de mi whisky, dejando que el ardor se asentara en mi garganta mientras procesaba lo que acababa de pasar. Delante de 50 miembros de la élite empresarial de Boston, Julian Holt acababa de llamarme idiota, y mi esposa se había quedado allí y lo había permitido. Bueno, mascullé para mis adentros, al menos no derramaron mi bebida cuando me patearon. La fiesta continuó a mi alrededor como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Llevaba 8 años casado con Laura y la había visto ascender de asociada junior a socia directora. La había apoyado en sus noches de trabajo hasta tarde, sus conferencias de fin de semana, sus interminables eventos de networking. Había pagado la casa que ella decoró, el coche que conducía, el estilo de vida al que se había acostumbrado. Y este era mi agradecimiento, ser el remate del chiste de Julian. Terminé mi whisky y dejé el vaso en una mesa cercana. Era hora de irse antes de que dijera algo de lo que me arrepintiera. O algo de lo que no me arrepintiera, lo que podría ser peor. ¿Te vas tan pronto, Nick? Mónica apareció a mi lado, su voz goteando falsa preocupación. La fiesta acaba de empezar. Sí. Bueno, tengo que madrugar, dije, manteniendo mi voz nivelada. Algunos de nosotros tenemos trabajo de verdad que hacer. Su sonrisa vaciló un poco. ¿Bien? Que se preguntara qué quise decir con eso. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, deja un like, comenta y presiona ese botón de hype para impulsar este canal y que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Me abrí paso entre la multitud, asintiendo cortésmente a personas que apenas reconocían mi existencia. Esta era la gente de Laura ahora, no la mía.
Nunca había encajado realmente en su mundo de informes trimestrales y adquisición de clientes. Yo era el marido de clase trabajadora que, de alguna manera, se había quedado con la abogada ambiciosa, y ahora estaba pagando el precio por pensar que eso sería suficiente. Mientras esperaba el ascensor, oí la voz de Julian de nuevo, pontificando cerca del bar. El secreto del éxito, estaba diciendo, es saber cuándo tomar lo que quieres y cuándo dejar que otro pague la cuenta. Más risas, más miradas cómplices, más confirmación de que yo había sido el tonto en este escenario durante mucho más tiempo del que me había dado cuenta. Las puertas del ascensor se abrieron y entré. Mientras se cerraban, alcancé a ver a Laura y Julian de pie, muy juntos, la mano de ella en el brazo de él mientras él le susurraba algo al oído. Las piezas empezaban a encajar. Y la imagen que estaban formando no era nada bonita. 20 minutos después, estaba sentado en el despacho de mi casa, mirando la pantalla de mi ordenador. Nuestra casa era una hermosa colonial en Newton, toda de suelos de madera y molduras de corona. Laura la había elegido, la había decorado, la había convertido en el tipo de lugar que impresionaba a sus colegas. Yo solo la pagaba. Pero el despacho era mío. Mi escritorio, mis archivos, mi santuario. Y esta noche, iba a ser mi sala de guerra. Abrí la página web de la firma y comencé a navegar por los perfiles de los socios. Julian Hall, socio director, MBA de Harvard, 20 años de experiencia en consultoría estratégica. Su biografía lo hacía sonar como una mezcla entre Warren Buffett y Gandhi. Lo que no mencionaba era su costumbre de atribuirse el mérito del trabajo de otros o su tendencia a tratar al personal de apoyo como si fueran muebles. Llevaba el tiempo suficiente como para saber cómo funcionaban realmente estas firmas de consultoría. Todo se basaba en relaciones, listas de clientes y quién tenía trapos sucios de quién. Julian podría pensar que era intocable, pero todo el mundo tenía puntos de presión. Solo tenía que encontrar los suyos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jake Morrison, mi mejor amigo desde la universidad y lo más parecido a un hermano que tenía. Jake era exmilitar y ahora dirigía su propio negocio de consultoría de seguridad. Más importante aún, era alguien en quien podía confiar. ¿Qué tal el circo corporativo?, decía su mensaje. Educativo, respondí. ¿Quieres tomar un café mañana? Puede que tenga trabajo para ti. Siempre. En E10 a las 9. Perfecto. Dejé el teléfono y abrí una nueva ventana del navegador. Hora de investigar un poco. Si Julian quería jugar, le enseñaría lo que pasaba cuando subestimabas al tipo que realmente sabía cómo construir cosas desde cero. Lo primero que busqué fue la lista de clientes de la firma. La mayor parte era información pública, enterrada en comunicados de prensa y publicaciones del sector. Morrison & Associates se especializaba en gestión de crisis y consultoría estratégica, que era una forma elegante de decir que ayudaban a la gente rica a resolver problemas que el dinero no podía solucionar directamente. Su mayor cliente era Grant Industries, un conglomerado manufacturero dirigido por un empresario de la vieja escuela, Robert Grant. Había conocido a Grant un par de veces en eventos de la empresa, y siempre me había parecido el tipo de persona que valoraba la lealtad y la franqueza por encima de las presentaciones pulcras. También era el tipo de hombre que no apreciaba que lo tomaran por tonto. Pasé la siguiente hora rebuscando en artículos de noticias e informes del sector, construyendo una imagen de la salud financiera de la firma y sus relaciones con los clientes. Lo que encontré fue interesante. Morrison & Associates tenía éxito, pero no era tan estable como les gustaba aparentar. Dependían en gran medida de unos pocos clientes clave, y sus márgenes de beneficio se habían ido reduciendo durante los últimos 2 años. Aún más interesante fue lo que encontré sobre el propio Julian: 3 asociaciones anteriores que habían terminado mal, un patrón de abandonar el barco justo antes de que las cosas se complicaran y una reputación de ser demasiado amigable con las colegas femeninas. Mi ordenador sonó con un correo electrónico entrante. Laura, probablemente preguntándose a dónde había desaparecido. Lo ignoré y seguí investigando. Para medianoche, tenía una imagen más clara de a qué me enfrentaba. Julian Holt era un depredador con un traje caro, y mi esposa era o su última víctima o su cómplice voluntaria. De cualquier manera, había tomado su decisión cuando se quedó allí y dejó que él me humillara. Abrí un nuevo correo electrónico y escribí la dirección de Robert Grant. La había conseguido de una tarjeta de visita que me dio meses atrás,
cuando elogió mi trabajo en la renovación de la oficina de la firma. Señor Grant, escribí, espero que este mensaje le encuentre bien. Quería contactarle en relación con algunas preocupaciones que tengo sobre la dirección de Morrison & Associates. Como alguien que ha trabajado estrechamente con la firma, creo que podría interesarle examinar quién está tomando realmente las decisiones que afectan a su cuenta. A veces, la información más importante proviene de fuentes inesperadas. Estaría encantado de discutir esto más a fondo a su conveniencia. Atentamente, Nick Avery. Lo leí 2 veces, asegurándome de que el tono fuera profesional pero intrigante. Luego, le di a enviar. La puerta principal se abrió abajo, y oí los tacones de Laura resonando en el suelo de madera. Había vuelto a casa de su fiesta de la Victoria, probablemente esperando encontrarme enfurruñado en la cama. En cambio, me encontraría bien despierto y planeando. Nick llamó desde el pasillo. ¿Dónde estás? En el despacho respondí, cerrando mi portátil y girando en mi silla para mirar hacia la puerta. Apareció en el umbral, todavía hermosa con su vestido rojo, pero había algo diferente en su expresión. Cansancio, tal vez, o culpa. Te fuiste pronto, dijo, apoyándose en el marco de la puerta. La gente se dio cuenta. Estoy seguro de que sí. Probablemente les dio algo más de que reírse. Apretó la mandíbula. Estás siendo dramático. Julian solo estaba haciendo una broma. ¿Una broma? Me levanté lentamente, manteniendo la voz calmada. ¿Así es como lo llamamos ahora? ¿Qué se supone que significa eso? Me acerqué a ella, lo suficiente como para ver la incertidumbre en sus ojos. Significa que he terminado de ser el remate del chiste, Laura. Significa que las cosas están a punto de cambiar por aquí. Me miró durante un largo momento, tratando de leer mi expresión. Estás actuando de forma extraña. No, dije, pasando a su lado hacia las escaleras. Estoy actuando como alguien que por fin entiende el juego. Dulces sueños, cariño. Los vas a necesitar. La dejé allí de pie y subí al dormitorio de invitados. Tenía mucho trabajo que hacer mañana, y quería estar bien descansado para ello. Después de todo, la venganza era un trabajo a tiempo completo, y yo acababa de fichar. La taberna Eddie's estaba en la esquina de Washington y State, el tipo de lugar que servía café de verdad y no le importaba si lo querías con leche de avena o virutas de unicornio. Eddie Morrison, sin parentesco con Jake a pesar del nombre, llevaba 20 años regentando el local, y se notaba en cada cabina gastada y cada fotografía descolorida de las paredes. Era exactamente el tipo de establecimiento que hacía que Laura arrugara la nariz, lo que lo hacía perfecto para mis propósitos. Jake ya estaba allí cuando llegué, sentado en nuestra cabina habitual con 2 tazas humeantes frente a él. Levantó la vista cuando me acerqué, su rostro curtido se arrugó en una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. Jake siempre había sido bueno leyendo a la gente, y aparentemente yo no estaba ocultando mi estado de ánimo tan bien como esperaba. Pareces un hombre con un plan, dijo mientras me deslizaba en el asiento frente a él. Y no de los buenos. Depende de tu definición de bueno. Envolví mis manos alrededor de la taza de café, dejando que el calor se filtrara en mis dedos. Dime, ¿qué sabes de equipos de vigilancia? Las cejas de Jake se arquearon. ¿Del tipo legal o del tipo que da resultados? Del tipo que ayuda a un hombre a entender lo que realmente está pasando en su propia vida. Se reclinó en la cabina, estudiando mi rostro. ¿Quieres hablar de ello? Así que le conté lo del brindis de Julian, la reacción de Laura, la creciente sospecha de que había estado haciendo el tonto durante más tiempo del que me gustaría admitir. Jake escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando o dando un sorbo a su café. ¿Cuánto tiempo llevas sospechando?, preguntó cuando terminé. Sinceramente, una parte de mí lo ha sabido durante meses. Noches de trabajo hasta tarde que no tenían sentido. Viajes de negocios que parecían más bien vacaciones. La forma en que me miraba. Como si yo fuera. Hice una pausa, buscando las palabras adecuadas, como si fuera un mueble. Útil, pero no particularmente interesante. Y ahora quieres pruebas. Quiero la verdad, y luego quiero hacer algo al respecto. Jake guardó silencio por un momento, girando su taza en círculos lentos sobre la mesa.
Nick, he recorrido este camino con otros tipos. Nunca termina como crees que lo hará. Quizás no, pero va a terminar como yo quiero. Debió de oír algo en mi voz, porque asintió lentamente. Vale, ¿qué necesitas? Información, primero. Quiero saber a dónde va Julian, a quién ve, qué hace cuando cree que nadie le está mirando. Y quiero saber lo mismo sobre Laura. Eso va a llevar tiempo y dinero. Tengo ambas cosas. Saqué mi teléfono y le mostré un extracto bancario. Cuenta separada que Laura no conoce. El negocio de la construcción ha ido bien. Jake silbó por lo bajo. Eso es dinero serio, Nick. ¿Seguro que quieres gastarlo en esto? Estoy seguro de que no quiero pasar ni un día más siendo el hazmerreír. Pasamos la siguiente hora concretando los detalles. Jake se encargaría de la vigilancia, usando contactos de su negocio de seguridad para rastrear los movimientos de Julian y Laura. Yo trabajaría en recopilar información sobre los negocios de la firma y las relaciones con los clientes. Una cosa más dije mientras nos preparábamos para irnos. Necesito que investigues los antecedentes de Julian, trabajos anteriores, relaciones personales, cualquier cosa que pueda darnos una ventaja. ¿Una ventaja para qué? Para cuando sea el momento de contraatacar. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Laura, trabajo hasta tarde esta noche. No me esperes despierto. Le mostré el mensaje a Jake, quien negó con la cabeza. Ni siquiera intentan ocultarlo ya. Bien dije. Hace nuestro trabajo más fácil. Pasé el resto de la mañana en mi oficina de construcción, un modesto edificio en Somerville que albergaba a Avery Construcción. No era gran cosa desde fuera, pero era mío. Cada pieza de equipo, cada contrato, cada relación había sido construida a base de trabajo duro y tratos honestos. Mi jefa de oficina, Eliza Santos, levantó la vista cuando entré. Eliza tenía unos 50 años, era dura como una roca y había estado conmigo desde que empecé la empresa. Tenía un don para leer a la gente y una lengua lo suficientemente afilada como para cortar cristal cuando la situación lo requería. Pareces como si alguien hubiera atropellado a tu perro, dijo, sin andarse con rodeos. Algo así. Me serví una taza de café de la máquina de la esquina. Eliza, ¿qué sabes de las firmas de consultoría corporativa? Lo suficiente como para saber que son principalmente humo y trajes caros. ¿Por qué? Me senté frente a su escritorio y le conté la humillación de la noche anterior. Eliza escuchó con creciente ira, sus ojos oscuros brillando. Ese pedazo de basura baboso, dijo cuando terminé. ¿Y tu esposa simplemente se quedó allí? Hizo más que eso. Lo disfrutó. Eliza se reclinó en su silla, golpeando un bolígrafo contra su escritorio. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a recordarles que subestimar a la gente es un juego peligroso. Bien. ¿Quieres mi ayuda? Esperaba que lo preguntaras. Pasamos las 2 horas siguientes revisando los registros públicos de la firma, las listas de clientes y los informes financieros. Eliza tenía experiencia en contabilidad antes de venir a trabajar para mí, y sabía leer entre líneas en los documentos corporativos. Mira esto, dijo, señalando una sección de su último informe trimestral. Su flujo de caja es más ajustado de lo que quieren que la gente sepa. Tienen mucha deuda, y sus contratos más grandes se renuevan en los próximos 6 meses. Incluyendo Grant Industries. Especialmente Grant Industries. Ese contrato representa casi el 30% de sus ingresos. Mi teléfono sonó. Número desconocido, pero reconocí la voz de inmediato. Señora Avery, soy Robert Grant. Recibí su correo electrónico anoche, y me gustaría discutir sus preocupaciones. ¿Está disponible para almorzar hoy? Miré a Eliza, que sonreía como un gato que se ha comido al canario. Absolutamente, señor Grant. ¿Dónde le gustaría que nos encontráramos? 1 hora después, estaba sentado frente a Robert Grant en el Union Club, uno de los establecimientos privados más exclusivos de Boston. Grant rondaba los 60, cabello plateado y ojos agudos, con el tipo de presencia que proviene de décadas de tomar decisiones difíciles. Seré directo, señora Avery, dijo después de que hubiéramos pedido. Su correo electrónico me intrigó.
Últimamente he tenido algunas preocupaciones sobre Morrison & Associates, y me interesa escuchar su perspectiva. ¿Qué tipo de preocupaciones? Del tipo que hacen que un hombre se pregunte si sus consultores están más interesados en consultarse entre ellos que en resolver sus problemas. Me incliné ligeramente hacia adelante. Señor Grant, ¿qué tan bien conoce a Julian Holt? Lo suficiente como para saber que es ambicioso y encantador. No lo suficiente como para saber si puedo confiar en él. Entonces quizás le interese saber sobre su historial con asociaciones anteriores. Pasé los siguientes 20 minutos exponiendo lo que había aprendido sobre la historia de Julian, las asociaciones fallidas, el patrón de abandonar el barco cuando las cosas se ponían difíciles, la reputación de atribuirse el mérito del trabajo de otros. Grant escuchó atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando o tomando notas en un pequeño blog. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró pensativamente. Esto es muy interesante, señora Berry, pero tengo que preguntar, ¿cuál es su motivación aquí? ¿Por qué me está contando esto? Porque creo en los tratos honestos, señor Grant, y porque creo que usted merece saber con quién está trabajando realmente. ¿Y no tiene nada que ver con el hecho de que Julian Holt se acuesta con su esposa? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero mantuve mi expresión firme. ¿Cómo lo supo? He estado en los negocios durante 40 años, hijo. Conozco las señales. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Voy a asegurarme de que todos los involucrados entiendan las consecuencias de sus decisiones. Grant asintió lentamente. Respeto eso. Y quiero que sepa que voy a examinar muy de cerca mi relación con Morrison & Associates. Si lo que me ha contado es exacto, puede que haya algunos cambios en camino. Nos dimos la mano al salir del restaurante, y pude ver las ruedas girando en la mente de Grant. La primera ficha de dominó comenzaba a tambalearse. Esa noche, me senté en mi despacho en casa, esperando que Laura regresara de su larga noche de trabajo. Mi portátil estaba abierto en nuestras cuentas bancarias conjuntas, y había estado haciendo algunos ajustes. La puerta principal se abrió a las 11:30, y oí los familiares pasos de Laura en las escaleras. Apareció en el umbral del despacho unos minutos más tarde, con aspecto ligeramente desaliñado y evitando mi mirada. ¿Qué tal el trabajo?, pregunté amablemente. Ajetreado. Muchos problemas con clientes que resolver. Seguía de pie en el umbral, como si tuviera miedo de acercarse. Qué curioso, dije, girando la pantalla de mi portátil hacia ella. Estaba mirando nuestras cuentas hoy y noté algunos patrones interesantes. Muchos cargos en restaurantes y hoteles que no coinciden con tu agenda de viajes oficial. Su rostro palideció. Nick, puedo explicarlo. Estoy seguro de que puedes, pero aquí está la cosa, Laura. No quiero oírlo. Hice clic en unos cuantos botones y la pantalla mostró nuestras cuentas conjuntas con nuevas restricciones. He hecho algunos cambios. A partir de ahora, todos los gastos importantes necesitan mi aprobación. Nuestros dos nombres están en estas cuentas, así que es perfectamente legal. No puedes hacer esto. En realidad, sí puedo. Y lo he hecho. Me levanté y caminé hacia ella. Verás, mientras has estado ocupada jugando con Julian, yo he estado aprendiendo las reglas. Y la regla número 1 es que la persona que paga las facturas decide cómo se gastan. Me miró en estado de shock, probablemente viéndome con claridad por primera vez en años. Esto no ha terminado, Nick. Tienes toda la razón, dije, sonriendo. Apenas está comenzando. Después de que ella se fuera furiosa al dormitorio, abrí mi correo electrónico y encontré un mensaje de Jaque. Ya había comenzado su vigilancia, y los primeros informes estaban llegando. Julian Holt no solo estaba teniendo una aventura con mi esposa. Estaba llevando a cabo toda una operación con múltiples mujeres y un apartamento secreto en el centro. Reenvié la información a mi cuenta de correo personal y luego redacté un nuevo mensaje para Mónica Chen en la firma. Mónica siempre me había parecido ambiciosa y resentida por la posición de Julian. Quizás era el momento de darle algo de munición. Mónica, escribí, espero que no te importe que me ponga en contacto directamente, pero quería compartir cierta información que podría interesarte sobre las actividades extracurriculares de Julian. Como alguien que claramente se preocupa por la reputación de la firma,
pensé que deberías saber lo que hace tu socio director en su tiempo libre. Quizás podríamos discutir esto tomando un café. Le di a enviar y me recliné en mi silla. Las fichas de dominó comenzaban a caer, y yo apenas estaba calentando. Mañana, empezaría a hacer algunas llamadas a otros clientes de la firma. Después de todo, si Grant Industries estaba reconsiderando su relación con Morrison & Associates, quizás a otras compañías les interesaría saber por qué. La mañana siguiente trajo el tipo de lluvia otoñal que hace que Boston parezca una película de cine negro. Todo eran cielos grises y pavimento mojado reflejando letreros de neón. Estaba sentado en mi camioneta frente a Morrison & Associates, observando a los empleados de la firma apresurarse bajo el aguacero con sus paraguas caros y abrigos de diseñador. Desde mi punto de vista al otro lado de la calle, tenía una vista perfecta de la entrada del edificio y del caos que estaba a punto de desatarse. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jake. Paquete entregado. Revisa tu correo. Abrí mi portátil y encontré una carpeta llena de fotografías y documentos. Jake trabajaba rápido y sus contactos en el negocio de la seguridad valían cada céntimo que les estaba pagando. Las imágenes mostraban a Julian entrando y saliendo de un lujoso edificio de apartamentos en Back Bay, siempre con mujeres diferentes. A algunas las reconocí de la firma, otras eran desconocidas. Pero las marcas de tiempo contaban la verdadera historia. Esto había estado sucediendo durante meses, quizás años. Las fotos más interesantes eran de la noche anterior. Julian y Laura entrando en el edificio de apartamentos a las 9:15, saliendo por separado 2 horas después. Laura parecía satisfecha. Julian parecía engreído. Y yo parecía un hombre al que habían tomado por tonto durante demasiado tiempo. Mi teléfono sonó. Mónica Chen. Nick, recibí tu correo. Creo que deberíamos hablar. Esperaba que dijeras eso. ¿Cuándo y dónde? Hay una cafetería llamada Grain en Newberry Street. ¿Puedes encontrarte conmigo allí en 1 hora? Allí estaré. Cerré el portátil y arranqué la camioneta. Hora de la fase 2 de mi educación en guerra corporativa. Grain era una de esas cafeterías agresivamente modernas que cobraban $8 por un latte y ponían la música lo suficientemente alta como para desalentar las escuchas. Mónica ya estaba allí cuando llegué, sentada en una cabina esquinera con la espalda contra la pared. Parecía nerviosa, que era exactamente lo que esperaba. Gracias por reunirte conmigo, dije, deslizándome en el asiento frente a ella. Tu correo fue intrigante. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café como si intentara calentarse. ¿Qué sabes exactamente sobre las actividades de Julian? Saqué mi teléfono y le mostré una de las fotografías de Jake. Julian entrando en el edificio de apartamentos con una mujer que no reconocí, su mano en la parte baja de la espalda de ella en un gesto que era cualquier cosa menos profesional. Los ojos de Mónica se abrieron de par en par. ¿Cuándo se tomó esto? Hace 3 días. Hay más. Deslicé varias imágenes, observando cómo su expresión se volvía cada vez más preocupada. Esta mujer trabaja para Harley & Associates, ¿verdad? ¿Vuestro mayor competidor? Jennifer Walls. Es su gerente de cuentas senior. Mónica me miró, con el rostro pálido. Nick, si Julian está compartiendo información confidencial con competidores. Eso sería un problema, ¿no es así? Se reclinó en su silla, procesando las implicaciones. Sería más que un problema. Sería motivo de despido inmediato y posibles acciones legales. Pensé que lo verías de esa manera. Nos sentamos en silencio por un momento, escuchando el silbido de la máquina de espresso y el golpeteo de la lluvia contra las ventanas. Mónica era ambiciosa. Eso lo sabía. Había sido ignorada para el puesto de socia directora cuando Julian lo consiguió, y el resentimiento la había estado carcomiendo desde entonces. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente. Información, acceso, una forma de asegurar que Julian enfrente las consecuencias de sus acciones. ¿Y a cambio? A cambio, cuando Julian se haya ido, tú serás la elección natural para reemplazarlo. Sus ojos se agudizaron. Estás hablando de destruir la carrera de un hombre. Estoy hablando de exponer la verdad. Lo que suceda después de eso depende de la junta directiva. Mónica guardó silencio durante un largo rato,
mirando su café como si pudiera contener respuestas. Cuando levantó la vista, pude ver que había tomado una decisión. ¿Qué necesitas? Listas de clientes, registros financieros, cualquier cosa que demuestre que Julian ha estado usando su posición para beneficio personal. Y necesito saber sobre su relación con los otros socios. Serena Walsh lo ha estado encubriendo. Sabe de las aventuras, quizás incluso las facilita. Brad Coleman solo intenta mantener la cabeza gacha y su trabajo seguro. ¿Y el personal de apoyo? Lo odian. Julian los trata como si fueran muebles. Y ha hecho algunos comentarios muy inapropiados a las empleadas. Ha habido quejas, pero siempre parecen desaparecer. Tomé notas mentales de todo lo que me estaba diciendo. Cada pieza de información era otra arma en mi creciente arsenal. Puedo darte acceso a los registros financieros, continuó Mónica, pero tendrá que ser discreto. Si Julian se entera de que estoy trabajando en su contra, no se enterará por mí. Pasamos otra hora repasando los detalles. Mónica proporcionaría información interna sobre las operaciones de la firma y las relaciones con los clientes. A cambio, yo me aseguraría de que ella estuviera posicionada para tomar el control cuando Julian inevitablemente cayera en desgracia. Al salir de la cafetería, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, era Robert Grant. Señora Berry, he estado haciendo algunas averiguaciones basadas en nuestra conversación de ayer. Creo que le interesará saber que Morrison & Associates está a punto de perder la cuenta de Grant Industries. ¿De verdad? ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Digamos que cuando empecé a hacer preguntas directas sobre la gestión de proyectos y la confidencialidad, las respuestas que obtuve no fueron muy tranquilizadoras. Sentí una oleada de satisfacción. Lamento oír eso, señor Grant. Sé que era una relación importante para ambas compañías. Ciertamente lo era. De hecho, hoy almuerzo con los otros miembros de la Junta para discutir nuestras opciones. Sospecho que muy pronto estaremos buscando nuevos consultores. Después de que colgó, me senté en mi camioneta durante unos minutos, observando la lluvia y pensando en la reacción en cadena que había puesto en marcha. Grant Industries representaba el 30% de los ingresos de la firma. Perder esa cuenta provocaría ondas de choque en Morrison & Associates, y Julian sería el objetivo obvio de la culpa. Pero aún no había terminado. Ni de lejos. Esa tarde, conduje hasta la obra donde mi equipo estaba trabajando en un nuevo edificio de oficinas. El trabajo progresaba bien, y ver algo real y sólido tomando forma ayudó a despejar mi mente. Estaba hablando con mi capataz sobre los sistemas eléctricos cuando noté un coche familiar aparcado al otro lado de la calle, el BMW plateado de Julian, con el propio Julian sentado al volante, observándome. Terminé mi conversación y me acerqué a su coche, golpeando la ventanilla del lado del conductor. La bajó con evidente reticencia. Nick, qué sorpresa encontrarte por aquí. ¿Lo es? Porque parece que me estabas esperando. Su sonrisa vaciló ligeramente. Estaba por el barrio. Pensé en ver cómo te trataba el negocio de la construcción. Me trata muy bien, Julian. De hecho, el negocio nunca ha ido mejor. Me incliné para que estuviéramos a la altura de los ojos. ¿Cómo va el negocio de la consultoría? ¿Todavía llevando a la gente a la cima? Nos va muy bien, gracias. Me alegra oírlo. Aunque tengo entendido que podríais estar perdiendo algunos clientes pronto. El color desapareció de su rostro. ¿De qué estás hablando? Oh, solo rumores. Ya sabes cómo es en los negocios. Un día estás en la cima del mundo. Al día siguiente, estás luchando por explicar por qué tu mayor cliente decidió llevar su negocio a otra parte. Las manos de Julian se apretaron en el volante. Nick, no sé a qué juego crees que estás jugando, pero... ¿Juego? Me enderecé y me aparté del coche. Julian, no estoy jugando. Estoy trabajando. Y ahora mismo, mi trabajo consiste en asegurarme de que ciertas personas entiendan que las acciones tienen consecuencias. Me alejé sin mirar atrás, pero pude sentir sus ojos sobre mí hasta que desaparecí en la caseta de la obra. Que se preguntara qué sabía y qué estaba planeando. La incertidumbre era un arma, y yo apenas estaba aprendiendo a usarla. Esa noche, Laura llegó a casa antes de lo habitual,
con el rostro tenso por el estrés. Me encontró en la cocina preparando la cena como si nada hubiera cambiado. Tenemos que hablar, dijo, dejando su bolso en la encimera. Claro. ¿Qué tal tu día? ¿Sabes cómo ha sido mi día? Grant Industries rescindió su contrato esta tarde. Julian está en modo crisis y toda la firma es un caos. Seguí cortando verduras, sin levantar la vista. Es una lástima. Grant parecía un cliente sólido. No te hagas el tonto conmigo, Nick. Sé que tuviste algo que ver con esto. ¿Yo? ¿Cómo exactamente tendría yo algo que ver con las relaciones de tu firma con los clientes? Se acercó más, su voz bajando a un susurro peligroso. Te reuniste con Robert Grant ayer. No lo niegues. No niego nada. Almorcé con un socio de negocios. ¿Eso es ilegal ahora? ¿Qué le dijiste? Finalmente levanté la vista de la tabla de cortar, encontrándome con sus ojos directamente. Le dije la verdad, Laura. Algo que podrías intentar alguna vez. Su rostro se sonrojó de ira. Estás destruyendo mi carrera por despecho. ¿Tu carrera? Pensé que era Julian quien te estaba llevando a la cima. ¿No deberías ser capaz de manejar la pérdida de un cliente? Me miró durante un largo momento, y pude verla tratando de averiguar cuánto sabía. La incertidumbre la estaba carcomiendo, al igual que a Julian. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Sigues diciendo eso, pero tienes razón. No ha terminado. Apenas ha comenzado. Después de que subiera furiosa, abrí mi portátil y revisé mi correo. Mónica me había enviado un desglose detallado de los contratos de los clientes de la firma y los calendarios de renovación. 3 clientes importantes más tenían que renovar en los próximos 2 meses, y todos tenían cláusulas que permitían la rescisión anticipada si no estaban satisfechos con el servicio. Comencé a hacer una lista de números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Si Robert Grant estaba dispuesto a escuchar las preocupaciones sobre la competencia de Julian, quizás a otros clientes también les interesaría. Después de todo, los negocios se basan en la confianza, y la confianza era exactamente lo que Julian estaba a punto de perder. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Jake. Novedad interesante. Tu amigo Julian ha estado haciendo algunas llamadas. Parece que está intentando averiguar quién ha estado hablando con sus clientes. Sonreí y respondí. Déjale que busque. No encontrará nada que pueda usar. La lluvia había cesado, y a través de la ventana de la cocina pude ver estrellas comenzando a aparecer entre las nubes. Mañana sería un día ajetreado. Tenía más clientes que contactar, más información que recopilar y más fichas de dominó que preparar para la caída. Julian Holt se creía un jugador en este juego, pero estaba a punto de aprender la diferencia entre jugar y ganar, y yo apenas estaba empezando. El edificio de oficinas de Morrison & Associates se veía diferente bajo la dura luz de la mañana que se filtraba a través del parabrisas de mi camioneta. Menos imponente, de alguna manera, más vulnerable. Llevaba 20 minutos sentado al otro lado de la calle, observando el ajetreo matutino de los empleados que se apresuraban a trabajar. La mayoría de ellos probablemente ignoraban que su empresa se tambaleaba al borde del colapso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mónica. Reunión de emergencia de la Junta a las 10. Julian está en pánico. El momento era perfecto. Había pasado el fin de semana haciendo llamadas a otros clientes importantes de la firma, y los resultados comenzaban a notarse. 3 empresas más habían solicitado reuniones para discutir sus necesidades de consultoría, lo que en lenguaje corporativo significaba estamos pensando en despediros. Los informes de vigilancia de Jake habían sido igualmente productivos. Julian no solo tenía aventuras. Estaba usando su posición para recopilar información para la competencia, intercambiando información confidencial por favores personales. El hombre era una violación ética andante. Y ahora tenía la documentación para demostrarlo. Arranqué la camioneta y conduje hacia el centro, donde tenía una reunión programada con David Chen, el CEO de Meridian Financial. Chen era uno de los clientes más antiguos de Morrison & Associates, y según la información interna de Mónica, se había sentido cada vez más insatisfecho con el rendimiento de la firma. El edificio Meridian era un monumento de vidrio y acero al éxito financiero, el tipo de lugar que te hacía sentir mal vestido incluso con tu mejor traje.
La oficina de Chen estaba en el piso 32, con una vista del puerto de Boston que probablemente costaba más que la casa de la mayoría de la gente. Señora Berry, dijo Chen, levantándose de detrás de su escritorio mientras su asistente me hacía pasar. Gracias por contactarme. Su mensaje fue bastante intrigante. David Chen tenía unos 50 años, impecablemente vestido, con el tipo de inteligencia aguda que proviene de décadas de tomar decisiones rentables. Hizo un gesto hacia una zona de asientos cerca de las ventanas, donde esperaban café y pasteles. Seré directo, señor Chen. Tengo razones para creer que Morrison & Associates ha estado comprometiendo la confidencialidad de los clientes para beneficio personal. Sus cejas se arquearon ligeramente. Esa es una acusación seria. Es una situación seria. Saqué mi portátil y le mostré algunas de las fotografías de Jaque. Este es Julian Holt reuniéndose con Jennifer Walsh de Harley & Associates. Fíjese en el maletín que lleva y los documentos que están revisando. Chen estudió las imágenes cuidadosamente. Estos parecen mostrar archivos confidenciales de clientes. Lo son. Y resulta que Jennifer Walsh trabaja para la firma que ha estado haciendo ofertas más bajas que Meridian en varios contratos importantes últimamente. Observé cómo la expresión de Chen cambiaba a medida que las implicaciones se asentaban. Harley & Associates era uno de los mayores competidores de Meridian, y si habían estado obteniendo información interna sobre los planes estratégicos de Meridian, eso explicaría su reciente racha de ofertas exitosas. ¿Cómo obtuvo estas fotografías? A través de vigilancia legítima. Julian Holt ha estado usando su posición para intercambiar información por favores personales. Los datos confidenciales de su empresa pueden haber sido parte de esos intercambios. Chen guardó silencio durante un largo rato, mirando hacia el puerto. Cuando volvió a hablar, su voz era fría, con una ira controlada. Señora Berry, si lo que me está diciendo es exacto, Morrison & Associates ha violado los principios más básicos de la confidencialidad del cliente. Eso es motivo para la rescisión inmediata del contrato y posibles acciones legales. Pensé que debería saberlo antes de tomar cualquier decisión sobre la renovación de su acuerdo de consultoría. En efecto. Se levantó y caminó hacia su escritorio, cogiendo el teléfono. Janet, por favor, póngame con Morrison & Associates. Necesito hablar con Julian Holt de inmediato. Recogí mi portátil y me preparé para irme, pero Chen levantó una mano. En realidad, señora Berry, me gustaría que se quedara para esta conversación. Creo que Julian debería saber exactamente de dónde vino esta información. La llamada fue breve y brutal. Chen no perdió el tiempo con cortesías o explicaciones. Simplemente informó a Julian de que Meridian Financial rescindía su contrato de inmediato y llevaría a cabo una revisión completa de toda la información confidencial que se había compartido con la firma. La voz de Julian apenas era audible a través del altavoz, pero pude oír el pánico. Señor Chen, seguramente podemos discutir esto si ha habido algún malentendido. No hay ningún malentendido, señor Holt. Y para que lo sepa, esta conversación está siendo grabada y el señor Nick Avery está aquí como testigo. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando Julian finalmente habló, su voz estaba tensa con una rabia apenas contenida. Nick, debería haberlo sabido. Deberías haber sabido muchas cosas, Julian, dije, inclinándome hacia el teléfono. Como el hecho de que tratar mal a la gente eventualmente se vuelve en tu contra. Esto no ha terminado. En realidad, interrumpió Chen, sí lo está. La seguridad pasará esta tarde a recoger todo el material de Meridian de sus oficinas. Cualquier intento de retener o copiar información confidencial resultará en acciones legales. La línea quedó en silencio. Julian había colgado. Chen se volvió hacia mí con algo parecido a la admiración. Eso fue muy satisfactorio, señora Berry. Supongo que no estaría interesado en hacer algún trabajo de consultoría para Meridian. Vamos a necesitar una nueva firma, y prefiero trabajar con gente que entiende el valor de la integridad. Lo consideraré, dije, aunque mi mente ya estaba corriendo hacia la siguiente fase de mi plan. Para cuando volví a mi camioneta, mi teléfono zumbaba con llamadas perdidas y mensajes de texto. Laura había llamado 6 veces. Mónica había enviado 3 mensajes urgentes. Incluso Jaque se había puesto en contacto para ver si estaba bien. Llamé a Jaque primero.
Santo cielo, Nick. ¿Qué hiciste? Julian ha estado llamando a todo el que conoce, tratando de averiguar cómo contener el daño. Le di lo que se merecía. ¿Qué tan grave es? Grave. 2 clientes más llamaron esta mañana para programar reuniones. Se está corriendo la voz rápidamente en la comunidad empresarial. Bien. ¿Y Laura? Está en pleno modo de control de daños. Ha estado al teléfono toda la mañana tratando de tranquilizar a clientes y socios, pero por lo que puedo decir, está librando una batalla perdida. Colgué y llamé a Mónica. Nick, ¿dónde estás? La oficina es un caos total. Julian se ha encerrado en su despacho, y los otros socios están hablando de convocar una votación de censura de emergencia. ¿Cuál es la posición de Laura en todo esto? Está tratando de distanciarse de Julian, pero todos saben que han estado trabajando muy de cerca. Algunas personas están empezando a hacer preguntas sobre su papel en la pérdida de clientes. Interesante. ¿Y tú? Me mantengo neutral por ahora, pero varios miembros de la Junta se me han acercado para que asuma las responsabilidades de Julian de forma interina. Eso es exactamente lo que esperábamos. Nick, hay algo más. Julian ha estado haciendo preguntas sobre ti. Sabe que estás detrás de las deserciones de clientes y está buscando una forma de tomar represalias. Déjale que busque. No me estoy escondiendo. Pero mientras conducía a casa, no podía quitarme la sensación de que Julian estaba planeando algo desesperado. Los animales acorralados eran peligrosos, y Julian Holt estaba definitivamente acorralado. Tenía razón en preocuparme. Cuando entré en mi entrada esa tarde, encontré el BMW de Julian aparcado en la calle frente a mi casa. Estaba sentado en mi porche delantero, todavía con su traje caro, pero con un aspecto decididamente menos pulcro de lo habitual. Tenemos que hablar, dijo, levantándose mientras me acercaba. ¿Tenemos? Pensé que ya habías dicho todo lo que tenías que decir en la fiesta de Navidad. Eso fue antes de que decidieras destruir mi negocio. Abrí la puerta principal y le hice un gesto para que me siguiera adentro. Si Julian quería una confrontación, estaba listo para ella. Terminamos en mi sala de estar, uno frente al otro como pistoleros en un viejo western. Julian miró a su alrededor los cómodos muebles y las fotos familiares, su expresión de desprecio. Bonita casa, dijo. Estoy seguro de que Laura te ha contado cuánto le gusta pasar tiempo aquí. En realidad, últimamente ha estado pasando la mayor parte de su tiempo en otro lugar, pero estoy seguro de que eso ya lo sabes. Su máscara de civilidad se deslizó por un momento, revelando la ira debajo. Te crees muy listo, ¿verdad? Poniendo a mis clientes en mi contra, difundiendo mentiras sobre mi conducta profesional. No he dicho ninguna mentira, Julian. Todo lo que he compartido ha sido un hecho documentado. Has destruido mi reputación basándote en fotografías y especulaciones. He expuesto tu comportamiento basándome en pruebas y testimonios de testigos. Hay una diferencia. Julian comenzó a pasear por la habitación, su compostura resquebrajándose aún más con cada paso. No tienes ni idea de con qué estás lidiando, Nick. El negocio de la consultoría no es un proyecto de construcción donde simplemente puedes derribar lo que no te gusta y construir algo nuevo. Tienes razón, dije, acomodándome en mi sillón favorito. Es mucho más frágil que la construcción. En la construcción, si haces un trabajo chapucero, el edificio se derrumba y todo el mundo puede verlo. En la consultoría, puedes salirte con la tuya con un trabajo chapucero durante años, siempre y cuando nadie mire demasiado de cerca. He convertido a Morrison & Associates en una de las firmas más exitosas de Boston. La has convertido en un castillo de naipes, Julian, y los castillos de naipes tienen la tendencia a derrumbarse cuando alguien golpea la mesa. Dejó de pasear y se giró para mirarme directamente. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Un puesto en la firma? Ponle precio. No quiero nada de ti, Julian. Quiero que te vayas. ¿Y si me niego a irme en silencio? Sonreí, pensando en los archivos que Jaque había compilado y en las pruebas adicionales que Mónica estaba reuniendo. Entonces las cosas se pondrán mucho peor para ti. Y para Laura. Su rostro palideció al mencionar el nombre de mi esposa. Deja a Laura fuera de esto. Laura tomó sus propias decisiones.
Eligió participar en tus jueguecitos, y ahora le toca vivir con las consecuencias. Julian me miró durante un largo momento, probablemente tratando de calcular sus opciones. Cuando volvió a hablar, su voz era diferente. Menos arrogante, más desesperada. Nick, no lo entiendes. Si la firma se derrumba, mucha gente inocente perderá su trabajo. El personal de apoyo, los asociados junior, gente que no tuvo nada que ver con nada de esto. Entonces quizás deberías haber pensado en eso antes de empezar a jugar con la confidencialidad de los clientes y las relaciones con los empleados. Se fue sin decir otra palabra, pero pude ver en sus ojos que no se rendía. Julian Holt era el tipo de hombre que lo quemaría todo antes que admitir la derrota, y eso lo hacía peligroso. Se demostró que tenía razón antes de lo que esperaba. Esa noche, mientras cenaba solo, Laura trabajaba hasta tarde de nuevo. Mi teléfono sonó con una llamada de Eddie, el de la taberna. Nick, tienes que venir aquí. Ha habido problemas. Cuando llegué a Eddie's, encontré 2 coches de policía aparcados fuera y una multitud de curiosos reunidos en la acera. Eddie me recibió en la puerta, con el rostro sombrío. Alguien entró anoche sobre la hora de cerrar, explicó. Destrozaron bastante el lugar, pero aquí está lo raro. No se llevaron nada, solo destrozaron muebles y dejaron un mensaje. Me condujo adentro, donde pude ver mesas volcadas y sillas rotas esparcidas por el comedor principal. Pero fue el mensaje pintado con spray en la pared detrás de la barra lo que hizo que apretara la mandíbula con rabia. Ocúpate de tus asuntos o paga el precio. ¿Alguna idea de quién pudo haber hecho esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No puedo probar nada, dijo Eddie con cuidado. Pero tuve una visita ayer por la tarde. Traje caro, coche de lujo, haciendo preguntas sobre ti y tus reuniones aquí. Julian estaba intensificando el conflicto, tratando de intimidarme para que me echara atrás. Pero había cometido un error crucial. Había atacado a alguien que me importaba, y eso cambiaba por completo las reglas del juego. Pasé la siguiente hora ayudando a Eddie a limpiar el desastre mientras hablábamos con la policía. Tomaron un informe y prometieron investigar, pero ambos sabíamos que no encontrarían nada útil. Julian era demasiado listo para dejar pruebas y demasiado bien conectado para preocuparse por las consecuencias. Pero mientras conducía a casa esa noche, ya estaba planeando mi respuesta. ¿Julian quería jugar sucio? Bien. Le enseñaría lo sucio que podían ponerse las cosas. La suite del hotel de lujo daba al Boston Common. Todo eran superficies de mármol y ventanales del suelo al techo que costaban más por noche de lo que la mayoría de la gente ganaba en una semana. La había reservado con un nombre falso, usando efectivo y contactos que Jake me había proporcionado a través de su red de seguridad. La habitación era perfecta para lo que había planeado, lo suficientemente espaciosa para una confrontación, lo suficientemente aislada para tener privacidad y equipada con el tipo de equipo de vigilancia que capturaría cada palabra y gesto. Habían pasado 3 días desde el vandalismo en la taberna de Eddie, y la desesperación de Julian se hacía más evidente por horas. Según los informes de Mónica desde dentro de la firma, había estado haciendo llamadas cada vez más frenéticas a antiguos clientes, tratando de reconstruir puentes que ya estaban quemados sin remedio. La junta directiva había programado una revisión formal de su puesto para el final de la semana, y el final estaba cantado. Pero no me contentaba con dejar que la maquinaria corporativa aplastara a Julian lentamente. Quería que entendiera exactamente quién había orquestado su caída y por qué. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jake. Paquetes entregados, ambos objetivos confirmados para esta noche. La fase 1 del entretenimiento de la velada estaba completa. Jake había enviado mensajes anónimos tanto a Julian como a Laura, afirmando tener información sobre las actividades del otro que podría usarse para el control de daños. Los mensajes los habían dirigido a la suite del hotel con horas de llegada escalonadas para garantizar el máximo impacto dramático. Miré mi reloj. 7:30, Julian llegaría primero, seguido por Laura 15 minutos después. Eso me daría tiempo suficiente para preparar el escenario adecuadamente. Llamaron a la puerta exactamente a las 8. Julian estaba en el pasillo, con aspecto demacrado y desesperado. Su cabello, normalmente perfecto, estaba revuelto, su traje caro arrugado, y tenía ojeras bajo los ojos que sugerían que no había estado durmiendo bien. Nick. Su voz era plana, resignada. Debería haberlo sabido.
Deberías haber sabido muchas cosas, Julian. Entra. Entró en la suite con cautela, sus ojos examinando los elegantes muebles y la vista de las luces de la ciudad abajo. ¿Qué es esto? Una especie de trampa. Es una conversación. Del tipo que deberíamos haber tenido hace semanas. Hice un gesto hacia la zona de asientos, donde había dispuesto 2 sillas una frente a la otra. Julian se sentó a regañadientes, su postura tensa y defensiva. Déjame adivinar, dijo. ¿Quieres que confiese mis pecados y te suplique perdón? Quiero que entiendas lo que has perdido y por qué lo has perdido. Lo he perdido todo, Nick. Mis clientes, mi reputación, probablemente mi puesto de socio. ¿Estás satisfecho? Todavía no. Saqué mi portátil y abrí un archivo que contenía todas las pruebas que Jake había reunido en las últimas semanas, fotografías, registros financieros, declaraciones de testigos, pruebas documentadas de las aventuras y violaciones éticas de Julian. Esto es lo que sé de ti, Julian. Cada trato sucio, cada traición, cada vez que usaste tu posición para aprovecharte de alguien más débil que tú. Miró los archivos con creciente horror, su rostro palideciendo con cada revelación. ¿De dónde sacaste todo esto? De gente que estaba cansada de ver cómo te salías con la tuya. Empleados a los que maltrataste, clientes a los que engañaste, mujeres a las que manipulaste. Hiciste muchos enemigos a lo largo de los años, Julian. Yo solo les di una forma de contraatacar. No entiendes el mundo de los negocios, Nick. Todo el mundo toma atajos. Todo el mundo hace tratos. Así es como se hacen las cosas. No, así es como tú haces las cosas. Y por eso estás acabado. Otra llamada a la puerta interrumpió nuestra conversación. Los ojos de Julian se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. No lo hiciste. Sí lo hice. Abrí la puerta para encontrar a Laura de pie en el pasillo, vestida con el tipo de atuendo que usaba cuando quería impresionar a alguien. Su expresión cambió de confusión a ira al ver a Julian sentado en la silla. ¿Qué es esto?, exigió, entrando en la habitación. Es una reunión, dije, cerrando la puerta detrás de ella. Pensé que deberíais estar juntos cuando escucharais la noticia. Laura miró de Julian a mí, tratando de leer la situación. ¿Qué noticia? Volví a mi silla y le hice un gesto para que tomara el tercer asiento que había preparado. La noticia sobre vuestro futuro. O más bien, vuestra falta de él. Nick, si esto es por las dificultades recientes de la firma. Esto es sobre decisiones, Laura. Las decisiones que tomaste, las consecuencias que vais a enfrentar y la nueva realidad que vais a tener que aceptar. Abrí otro archivo en mi portátil. Este contenía documentación de la participación de Laura en los planes de Julian, registros de reuniones, intercambios de correos electrónicos, transacciones financieras que mostraban su complicidad en las violaciones éticas de la firma. No solo eras la amante de Julian, continué. Eras su socia en todos los sentidos de la palabra. Le ayudaste a recopilar información sobre competidores. Facilitaste sus aventuras con otras mujeres. Y usaste tu posición para encubrir sus errores. La compostura de Laura finalmente se rompió. Bastardo. Nos has estado espiando. Me he estado protegiendo a mí mismo y exponiendo la verdad. Julian se inclinó hacia adelante en su silla, su voz desesperada. Nick, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Si destruyes la firma por completo, gente inocente sufrirá. Gente inocente ha estado sufriendo durante años por lo que vosotros dos habéis hecho. Ahora es vuestro turno. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad abajo. La reunión de la Junta es mañana por la mañana, ¿verdad? Van a votar sobre el futuro de Julian en la firma. ¿Cómo? Laura empezó a preguntar, luego se detuvo. Mónica me ha mantenido informado. Por cierto, va a ser una excelente socia directora. Mucho mejor de lo que ninguno de vosotros fue jamás. El rostro de Julian se puso blanco. Mónica ha estado trabajando contigo. Mónica ha estado trabajando por la justicia. Algo que vosotros dos no reconoceríais ni aunque os mordiera. Volví a mi asiento y saqué un sobre grueso. Esto contiene copias de todo lo que he reunido sobre vuestras actividades.
Registros financieros, fotografías, declaraciones de testigos, pruebas documentadas de violaciones éticas y de la confidencialidad de los clientes. ¿Qué quieres?, preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Quiero que entendáis que las acciones tienen consecuencias. Quiero que sepáis que las personas a las que habéis herido y humillado no son tan impotentes como pensabais. Y quiero que enfrentéis el hecho de que vuestras carreras en Boston han terminado. Julian intentó una última jugada desesperada. Nick, podemos llegar a un acuerdo. Tengo conexiones, recursos. Puedo hacer que esto valga la pena. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Me levanté y caminé hacia la puerta. Esto nunca fue por dinero, ni por negocios, ni por ascenso profesional. Esto fue por respeto y justicia. Abrí la puerta y salí al pasillo. La habitación del hotel está apagada hasta mañana por la mañana. Os sugiero que uséis el tiempo para averiguar qué vais a hacer con el resto de vuestras vidas. Mientras caminaba hacia el ascensor, podía oír voces alteradas desde la suite detrás de mí. Julian y Laura finalmente estaban teniendo la conversación que deberían haber tenido meses atrás, cuando sus planes comenzaron a desmoronarse. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mónica. Reunión de la Junta adelantada a las 8 de la mañana. La carta de renuncia de Julian ya está preparada. Se acabó. El ascensor llegó, y mientras las puertas se cerraban, sentí una sensación de plenitud que no había experimentado en años. El marido ingenuo que pagaba las facturas finalmente había cobrado sus deudas, y el libro de cuentas estaba saldado. Pero aún no había terminado. Todavía quedaba una parada más antes de que esta noche terminara. La taberna de Eddie estaba concurrida para ser una noche de semana, llena del tipo de gente que apreciaba las bebidas honestas y la conversación directa. El propio Eddie estaba detrás de la barra, sirviendo a los clientes y vigilándolo todo como siempre. El daño del robo había sido reparado, pero aún podía ver el tenue contorno donde el mensaje amenazante había sido pintado en la pared. Nick, gritó Eddie cuando entré. ¡Qué bueno verte! ¿Cómo va todo? Mejor de lo esperado, dije, tomando asiento en la barra. De hecho, creo que nuestro problema de vandalismo está a punto de resolverse por sí solo. Eddie me sirvió un whisky sin que se lo pidiera. Son buenas noticias. Me estaba cansando de mirar por encima del hombro. Ya no tendrás que hacerlo. Los responsables van a estar demasiado ocupados lidiando con sus propios problemas como para molestar a nadie más. Hablamos un rato sobre negocios, béisbol y el tiempo. El tipo de conversación cómoda que surge de años de amistad. A medida que la noche avanzaba y la multitud comenzaba a disminuir, Eddie se inclinó sobre la barra con una expresión seria. Nick, no sé qué hiciste, y no quiero saberlo. Pero sea lo que sea, estoy agradecido. Un hombre no debería tener que aguantar ese tipo de intimidación. Un hombre no debería tener que aguantar muchas cosas, Eddie. Pero a veces tiene que defenderse. Terminé mi bebida y dejé dinero en la barra, incluyendo una generosa propina para el camarero que había estado trabajando toda la noche. Afuera, el aire de octubre era fresco y claro, con estrellas visibles entre las luces de la ciudad. Mi teléfono sonó mientras caminaba hacia mi camioneta. Mónica, de nuevo. Nick, quería darte las gracias. La Junta votó por unanimidad aceptar la renuncia de Julian y rescindir el acuerdo de sociedad de Laura. Me han pedido que sirva como socia directora interina mientras buscan un liderazgo permanente. Felicidades. Harás un buen trabajo. No podría haberlo hecho sin tu ayuda. Las pruebas que proporcionaste hicieron que la decisión de la Junta fuera fácil. Las pruebas ya estaban ahí, Mónica. Yo solo ayudé a sacarlas a la luz. Después de que colgó, me senté en mi camioneta unos minutos, pensando en los acontecimientos de las últimas semanas. Hace 3 semanas, yo era el marido ingenuo que pagaba las facturas mientras otros se burlaban a mi costa. Esta noche, era el hombre que había derribado a 2 de los jugadores corporativos más arrogantes de Boston. El camino a casa me llevó por las tranquilas calles de Newton, pasando por casas donde familias normales se acomodaban para pasar la noche. Mi propia casa estaba a oscuras cuando llegué, lo cual no era sorprendente. Laura probablemente todavía estaba en el hotel, tratando de averiguar cómo salvar algo de los restos de su carrera. Me serví una última copa y me senté en mi despacho,
mirando los archivos y fotografías que habían hecho posible esta noche. Mañana, Julian y Laura tendrían que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. La firma comenzaría el proceso de reconstruir su reputación bajo un nuevo liderazgo, y yo volvería a construir cosas que duran, cosas que importan. Mi teléfono vibró con un último mensaje de la noche. Jaque, vi las noticias sobre Morrison & Associates en el canal de negocios. Buen trabajo. ¿Unas copas mañana para celebrar? Respondí, absolutamente, pero vayamos a otro sitio que no sea Eddie's. Creo que ya hemos causado suficiente emoción allí por una semana. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras, pensé en el brindis de Julian en la fiesta de Navidad que había iniciado toda esta cadena de acontecimientos. Había alzado su copa por los maridos ingenuos que pagaban las facturas mientras los verdaderos jugadores llevaban a sus esposas a la cima. Bueno, Julian, pensé mientras subía las escaleras hacia el dormitorio de invitados, donde había estado durmiendo la última semana. El marido ingenuo pagaba las facturas, pero también cobraba las deudas. Y esta noche, el libro de cuentas finalmente estaba saldado. La casa estaba en silencio a mi alrededor, pero ahora se sentía diferente. No vacía, sino en paz, como un lugar donde un hombre podría empezar de nuevo si quisiera. Y por primera vez en meses, esperaba con ganas el mañana. Afuera de mi ventana, las luces de la ciudad de Boston parpadeaban en la distancia, y en algún lugar de allí, Julian Holt y Laura Avery estaban aprendiendo lo que se sentía al estar en el lado perdedor del juego de otra persona. El pensamiento debería haberme hecho sentir culpable, pero no fue así. En cambio, me hizo sonreír. La justicia, había descubierto, era un plato que se servía mejor con una planificación cuidadosa, una ejecución paciente y la cantidad justa de cálculo frío. Y esta noche, todos habían recibido exactamente lo que se merecían. La mañana siguiente se sintió extrañamente tranquila. Sin tensión en el aire, sin teléfono zumbando con crisis, sin una esposa ensayando excusas en el espejo. Solo silencio, el tipo de silencio que te dice que una tormenta ha pasado y todo lo que queda es la limpieza. Preparé café y salí a la terraza trasera. El aire frío me mordió la cara, pero se sintió bien. ¿Limpio? Vi a un vecino pasear a su perro. Niños esperando el autobús escolar. El tipo de vida ordinaria de la que me había alejado sin darme cuenta. Mi teléfono vibró. Una alerta de noticias. Morrison & Associates anuncia cambio de liderazgo. Socio fundador renuncia. Otro titular. Escándalo interno y éxodo de clientes dejan a una importante firma de Boston tambaleándose. Ninguna mención de mí. Perfecto. El hombre más inteligente de la habitación es aquel que todos olvidan que alguna vez estuvo allí. Un segundo zumbido, esta vez un mensaje de Laura. Voy a pasar más tarde a recoger algunas cosas. Tenemos que hablar. No podemos hablar. No, lo siento. Solo tenemos que hablar. Respondí con una sola palabra. No. Luego bloqueé el número. Algunas puertas no necesitan ser cerradas de un portazo. Solo necesitan ser cerradas con llave. A las 11, estaba en la oficina de Jaque. Escritorio de acero, sillas de metal, monitores por todas partes, y el mismo olor de siempre, café, aceite de armas y sarcasmo. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Informe final dijo. Todo sobre Julian y Laura, por si alguna vez lo necesitas para un juicio. No lo necesitaré, dije. Ya se han sentenciado a sí mismos. Jaque sonrió. Buena respuesta. ¿Aún quieres que borre los discos duros? No. Guarda una copia. Como seguro. Inteligente. Se reclinó. ¿Y ahora, qué? ¿Vas a volver a ser un tipo agradable que construye edificios y riega su césped? Más o menos. ¿Seguro? Porque aquí hay un modelo de negocio. Sicario corporativo, pero legal. Podrías limpiar Boston de todos los ejecutivos tóxicos. Me reí. No quiero hacer una carrera de la venganza. Jaque arqueó una ceja. Eras bueno en ello. Estaba motivado. A las 3 de la tarde, un sedán negro entró en mi entrada. No era Laura, no era Julian. Era Robert Grant.
Salió vestido con un traje gris y la expresión de un hombre que venía a entregar algo importante. Señora Berry dijo, estrechándome la mano. Quería hacer esto en persona. Me entregó un sobre, pesado, sellado con cinta legal. ¿Qué es? Su firma de construcción ha sido adjudicada con el contrato completo de reurbanización de nuestro proyecto industrial de South Harbour. El que se suponía que Morrison & Associates iba a gestionar. Parpadeé. Ese es un proyecto de $100 millones. Más cerca de 120 después de las revisiones. Sonrió con aire de suficiencia. Preferimos trabajar con gente que sabe lo que es la integridad. No solía quedarme sin palabras, pero eso lo consiguió. Grant comenzó a caminar de regreso al coche, luego se detuvo. Y señora Berry dijo, si alguna vez decide abrir una firma de consultoría, no del tipo corrupto, llámeme primero. Me gusta cómo maneja los problemas. Luego se fue. Me quedé allí, sosteniendo el contrato más grande de mi carrera, ganado no por jugar a la política, sino por negarme a arrastrarme. Curioso cómo funciona eso. El único hilo suelto era Laura. Supuse que aparecería eventualmente. Y lo hizo. 3 días después. Sin maquillaje, sin confianza, sin tacones de paso firme. Solo una mujer que finalmente se había dado cuenta de que no era a prueba de balas. Lo perdí todo, dijo desde el umbral. Mi trabajo, mi reputación, mis amigos. ¿Te sientes bien por eso? Me siento bien de que no fui yo quien te lo hizo, dije con calma. Te lo hiciste tú sola. Sus ojos estaban vidriosos, pero no lloraba. Estaba enojada, todavía convencida de que la vida le debía algo. Tú planeaste esto, dijo. Me tendiste una trampa. No, dejé que la gravedad se encargara de ti. Tú solo seguías saltando desde cornisas cada vez más altas. Tragó saliva. Necesito dinero. Solo hasta que me recupere. Ya te di 8 años de apoyo. Esa cuenta está cerrada. ¿Te crees el héroe aquí? No dije. Solo soy el hombre que dejó de ser el chiste. Me miró, esperando debilidad. Ya no quedaba ninguna. Adiós, Laura. Cerré la puerta. Esta vez, la cerré con llave. No por miedo, por finalidad. Pasaron las semanas. El proyecto de South Harbour comenzó. Mi equipo se duplicó. Pasaba los días en las obras, las noches con libros, planos y paz. Una tarde, estaba caminando por el futuro vestíbulo de la nueva sede cuando mi capataz, un tipo de brazos gruesos llamado Marco, dijo, «Jefe, ¿alguna vez piensa en lo raro que es esto? Usted construye cosas. Ellos destruyen cosas. Y de alguna manera, usted sigue ganando. Porque los edificios duran», dije. La gente como Julian no. Asintió como si hubiera dicho algo profundo. Tal vez lo había hecho. 6 meses después, estaba en una fiesta de inauguración en una azotea. No de una firma, no de un montón de trajeados, sino del primer edificio que había diseñado y construido enteramente bajo mi propio nombre, Avery Square. Eddie estaba allí. Jake estaba allí. Incluso Mónica pasó, ahora oficialmente la socia directora más joven de Boston. Alguien me entregó un vaso de bourbon. Discurso, gritaron. Alcé el vaso, miré las luces de la ciudad. El mismo horizonte que una vez me vio ser humillado en una fiesta de Navidad. Un brindis por conocer tu propio valor, dije. Un brindis por construir cosas que duren. Y un brindis por la gente que se cree intocable. Que siempre subestimen a los callados. Rises. Aplausos. Risa de verdad esta vez. Del tipo que proviene de gente que te respeta. Bebí, y por primera vez en mucho tiempo, supo a libertad.